Porque ese espacio no es más que el campo de muerte y asesinato y del genocidio que ha ocurrido de ambos lados. El problema con la que el candidato identificado inmediatamente en el PRM va a ser que van a tener que enfrentar a un coloso que se llama Leonel Fernández. Mis amigos, aquí estamos para presentarles una entrega más de su programa de la noche, En Contexto, que se origina por aquí, por Su Mundo TV, pero que en las mañanas el programa se convierte, compañero William, en el podcast, pero no en cualquier podcast. Ah, bueno. Sino en el podcast más importante de República Dominicana y el mundo. Gracias de verdad a ustedes, amable público televidente, que han hecho este podcast el suyo. Definitivamente, gracias también a las personas que nos siguen en redes sociales, en Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube. Gracias. Muchísimas gracias por siempre estar ahí con nosotros. Gracias por escribirnos. Gracias por suscribirse a nuestro canal. Dele like y comente, que eso para nosotros es muy importante. Síguenos a través de @sumundotv.com en todas las redes sociales. Repito, @sumundotv, y ahí usted va a encontrar toda la información en un solo clic. Doctor. Bueno, yo pienso que lo que tenemos que hacer es pasar de inmediato, Padre Marino, a la página de portada del mejor periódico digital, el cual hay que leer para poder estar bien informado. Representa para la gente una gran ventaja leer el periódico digital, Su Mundo Digital. Primero, porque no va a ensuciarse los dedos con esa tinta mala de los periódicos, ¿verdad? Impresos como era en el pasado. Y en segundo lugar, porque en el periódico, tanto en su página de portada como en las páginas del interior, usted va a encontrar las mejores y más importantes informaciones nacionales e internacionales. Entonces, en el caso de hoy, vemos que no hay un título de globales, sino un título de salud. Así es. Corresponde al padre Marino Alcántara. Así es. Leer entonces. Su Mundo Digital, donde decimos toda la verdad. Abinader inaugura moderno hospital clínico quirúrgico, doctor José Joaquín Puello, en la ciudad sanitaria. Excelente. Señor. ¿Qué le parece, William? No, doctor, un gran paso definitivamente en este nuevo centro hospital clínico quirúrgico. Hay que decir que va a tener 16 nuevas camas de UCI para quemados. Debo decir que esto es muy importante porque aumenta a las 11 que teníamos en el país, aquí en la capital por lo menos en Santo Domingo, a unas 26. Algo que es sumamente importante. De verdad que enhorabuena al presidente Luis Abinader y sobre todo al doctor José Joaquín Puello. Creo que es un verdadero honor, un merecido honor que este hospital clínico quirúrgico lleve su nombre, porque José Joaquín Puello se lo ha ganado a pulso. Por eso es una buena respuesta a una serie de gente que, hablando de manera desorganizada, dice que el presidente Luis Abinader no ha construido nada. Ahí yo veo, Héctor, que el presidente puede exhibir un hospital clínico quirúrgico en la capital de la República Dominicana. Clínico quirúrgico, y de hecho con los equipos más modernos que hay ahora mismo en el área del Caribe. Este hospital fue integrado, todos los equipos para resonancia, todo, cada uno de los detalles fue tomado en cuenta. Pero no solamente ese hospital, también hay que hablar del traumatológico que se inauguró en Asua. Ahora mismo se está trabajando en un hospital geriátrico y otro de diagnóstico en el área de Jimaní, en Independencia. Entonces, ¿cómo es que Héctor, perdón, entonces, ¿cómo es que Héctor aquí sostiene Humberto. que el gobierno de Luis Abinader lo critica muchísimo, Humberto? Dice cosas del gobierno. Dentro de ella dice que el gobierno no tiene nada que exhibir. Oye, esos hospitales, esas inversiones entonces, Humberto. No, eso lo hizo Leonel. Ya era hora de que por lo menos disfrazara la negligente función de gobierno con obras que
realmente son buenas para el colectivo dominicano. Ah, como dice, atrévase a decir que no. No, sí, Atrévase a decir que no son sí. buenas. Pero porque así como están esa, ahí las obras, pero así están los como- hospitales, pero así ¿verdad? como Todavía lo esa ven. es buena. Ese así hospital que como fue esa- Recuérdese usted que lo mucho hasta Dios lo ve. Sí, sí, así como esa es buena, funcional y plausible desde todo punto de vista para el presidente Luis Abinader, porque tal cual como lo dijo nuestro compañero William, las camas para la unidad de quemados, que Ney Arias Lora tiene algunas, y ahora este nuevo hospital pues tendrá otras para asistir a las personas que sufren de quemaduras que hemos visto expuestas a cientos de personas en eventos que han ocasionado ese triste escenario para mucha gente, pero también es cierto que dentro de los 5 años de gobierno son 2 o 3 cositas como esas las que realmente que son importantes, realmente son importantes, pero vienen a lo mismo, porque el asunto este del metro, de la extensión del metro de los Alcarrizos, que siguen empeñados en decir que todo está bien, que siguen empeñados que todo funciona bien, pero hay una parte que están cubiertas las columnas, las vigas esas que bajan del metro, que la tienen tapada porque se están descascarando por todos lados, despedazándose por muchas partes, y no dejan que los periodistas ni la gente se asomen allí, y que por seguridad y la gente con la que hemos conversado a través de los medios de comunicación, pues nos dicen que les da miedo y que quizás ni siquiera se monten en ese metro porque tienen miedo a que se derrumbe. Y así está pasando con el puente del kilómetro 9, con el elevadito ese que hicieron en el kilómetro 9, allí el nuevo, que está por debajo, las vigas cayéndose a pedazos, descascarándose. Por cierto, que hay un video de un ciudadano que está por Villa Mella tratando de romper una de esas columnas del metro, le da y le da y le da, y no hay forma de que se rompa un poquito. Y dice, pero Leonel, dile a Abinader con qué cemento fue que hiciste el metro de Santo Domingo, porque el otro se está cayendo a pedazos y eso que todavía ni siquiera se ha inaugurado. Muy buena por el hospital, muy buena por el hospital, pero muy mala por el otro lado. Vamos a quedarnos con salud para Sí, hacer vamos a quedarnos Estamos con el salud. tema de Padre, salud. usted no piensa Pero como estamos que esa hablando de crítica- obras, estamos esa hablando crítica- globalizando las obras. Se fue el hombre. ¿Usted no piensa, padre, que esa crítica de Humberto en contra del presidente Luis Abinader es injusta? Porque yo siento que es injusta esa Bueno, posición. Él no habló mentira, porque lo que pasa ¿Cómo es que no habló mentira? No, ¿En qué, padre, no habló porque mentira? él se metió ya en el tema del metro y fue ampliando, pero yo quedándome solamente en el tema del hospital quirúrgico que es necesario, y pienso que es un buen momento para el presidente presentar al país una obra en un contexto donde el país está ardiendo, pensando en todo lo que ha sido el caso y el escándalo de Senasa, señores. Esto cada día pica y se tiende, y yo creo que el presidente de manera oportuna lanza esta inauguración para ver si baja un poco la cosa, porque aquí hay que darle mucho seguimiento al escándalo y al robo histórico que ha ocurrido con Senasa. Mire, doctor, hay que señalar, Y Promesecal también. hay que señalar que este hospital quirúrgico de alta tecnología tiene 6 niveles. Además, cuenta con 14 quirófanos, 232 camas nuevas en esta ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar, también conocida como el Morgan, ¿verdad? También cuenta con sala de UCIs de 40 cubículos. Además de esto, un área de hemodiálisis que cuenta con 28 sillones de hemodiálisis, 24 generales y 4 de aislamiento. O sea, que tiene un servicio complementario también de laboratorio clínico, farmacia, también imágenes, emergencias y servicios. En definitiva, William. Una excelente obra que viene a culminar con parte importante de lo que es la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar, que todos conocemos como el Morgan, que fue iniciada en el gobierno pasado y se está concluyendo en esta obra de gobierno. Eso se llama continuidad y eso hay que aplaudirlo. Pero yo creo que no se puede ser injusto. En la comunicación tienen que haber, en definitiva, compromisos de objetividad. Claro. Entonces, objetivo, padre, es lo que se mira, lo que se palpa. Y ahí puede verse y puede palparse un hermoso hospital
que eventualmente ni siquiera importaría quién lo comenzó. Lo que importa es quién lo terminó. Claro, y que se haga. Y en este Beneficio caso al pueblo. lo terminó el señor presidente de la República, Luis Abinader. Ahí aparece en el monitor, en su pantalla de televisión, cortando la cinta para inaugurarlo. Y el hecho de que le pusiera el nombre del doctor José Joaquín Puello es un reconocimiento en vida a uno de los médicos de mayor prestigio de la República Dominicana. Eso es un aplauso, doctor. Vamos a dar un aplauso a eso. Aplaudimos todos. Humberto no aplaudió. ¿no? Bueno, Aplaudimos todos. Se lo merece José Joaquín. José Joaquín se lo merece. Yo pienso que debemos hacer como dijo Deng Xiaoping, ¿verdad? Avanzar, pero sin sobrepasarse. Creo que al aplauso no había que llegar, pero al reconocimiento sí. Fue a José Joaquín Puello. ¿A quién es el aplauso? José Joaquín Puello. Vamos arriba. Enhorabuena, Ese es un prestigioso médico dominicano. Ahora bien, después de felicitar por esa obra ejecutada por el gobierno constitucional que preside el presidente Luis Abinader, a mí me gustaría que nosotros pasáramos a ver el tema de Gaza, porque me sigue preocupando que haya tomado tanto tiempo, 2 años, ese tipo de conflicto entre Gaza e Israel, pero que ahora el presidente de los Estados Unidos, gran amigo del padre Marino Alcántara, porque Marino Alcántara es un activista de campaña y de las cercanías del presidente Donald Trump, me consta, invitado a su acto de juramentación presidencial allá en la Pennsylvania Avenue en Washington, D.C. Las dos veces. Te lo han invitado a las 2 veces. Claro, Las 2 veces. Primer periodo, segundo periodo. Así es. ¿Y usted persiste en ser trompista todavía? Claro que sí, es pro vida, un hombre que defiende al evangelio, es un hombre que quiere hacer América grande de nuevo y tiene en contra todos esos grupos anticristianos. Y yo pienso que por el hecho de ser pro vida, Trump se merece. El grupo de los cretinos Sí, también. Porque también, hay un grupo sí, entre ellos, un grupo venezolano que hay que votarlos a todos. Bueno, vamos a ver un Gente video salteadora que no que sirve. quizás no lo podamos ver completo, pero podemos ver una partecita, ¿verdad? Donde se explica en qué consiste el plan del presidente Donald Trump para ver si para la guerra entre Israel y los palestinos que habitan, ¿no? En la zona de Gaza desde hace ya algún tiempo. Ese es un tema interesante porque hace un tiempo que el presidente Donald Trump dijo que para desalojar de ahí la pobreza y la miseria que llora ante la presencia de Dios, lo que ocurre ahí es algo terrible como la gente vive a nivel de pobreza y de miseria. Entonces, ahora con esa gran destrucción física de los edificios, de las casas que había en ese lugar, que era lo poco que se podía ver, el presidente Trump ha postulado para que se sanee ese territorio bajo control de los Estados Unidos y convertirlo en una especie de espacio resort, es decir, para grandes hoteles, para que llegue riqueza, llegue bienestar y llegue prosperidad. La duda que yo tengo es ver si los palestinos, donde quiera que se encuentren, o los árabes, van a permitir que los Estados Unidos tome porción de esos terrenos, aunque sea para desarrollar un gran proyecto económico en esa zona. Pero veamos, para que le aportemos a nuestros televidentes y a los que nos siguen por redes sociales y a través del satélite, vean en qué consiste esa propuesta del presidente Donald Trump. Lo vemos y lo comentamos. Adelante, señor director. Por puntos, básicamente, Trump nos ha dado a entender que
está hablando en términos de un acuerdo de paz para que Israel pueda reconciliarse tras 2 años de invasión con los vecinos de la región. ¿Cuántas semanas? Cuando decíamos que Donald Trump realmente ha hecho un intento por mantener la paz en esa parte de Gaza, sobre todo cuando fueron el grupo Hamas quien había provocado la situación que se dio ahí. Hay que decir, William lo mencionaba anteayer, cuando decía, bueno, se le ha ido la mano en el exceso de la fuerza. Perfecto, eso se podría entender. Sin embargo, hay que decir que un pueblo que se ha sentido ofendido, un pueblo que por muchos años ha sido atacado por todos, no por uno ni por dos, no solamente por Hamas, sino por todos aquellos que entienden que son enemigos de, como le llaman, Alemania en su momento, Alemania nazi. Claro, y se han mantenido amenazándolo. Ahora, ¿qué han logrado con esto? Que un pueblo como Israel se levantara como una de las principales potencias en armas, en tecnología, en fuerzas especiales, y al final, miren la respuesta que ha traído. Creo que de parte del presidente Donald Trump eso ha sido un avance muy poderoso, muy bueno, hacer que se firmara este acuerdo de paz y que se elevara esto para poder recuperar a aquellos bueno, que han es una estado. propuesta que hay, Sí, pero eso no ahora se ha aceptado por el lado de Israel. Israel lo aceptó, que era lo más difícil pero, en su Pero lo más pero- difícil, usted sabe que él estaba negado. pero vamos a ver ahora qué dice el grupo violento y terrorista de Hamas. Habrá que ver qué dice. Claro, pero Bueno, Padre Marino, ¿qué usted piensa sobre ese tema? La opinión del Padre Marino me interesa que la exponga para que nuestros amigos y amigas que nos siguen cada noche puedan conocer el pensamiento del Padre en torno a un tema que lo hemos tocado en este programa tantas veces, ¿verdad? Que es el tema de los palestinos que están sufriendo allá en la zona de Gaza. No, yo estoy siempre de acuerdo. Toda acción que lleve a la paz Bien. es aplaudible. Y en el caso de Trump está buscando la paz. Ahora, me parece un poco sospechoso y creo que debiera, y le sugiero al presidente Trump, que tiene que estar bien claro en qué se va a convertir este espacio, que no debe ser para turismo, porque ese espacio no es más que el campo de muerte y asesinato y del genocidio que ha ocurrido de ambos lados. De ambos lados. Por tanto, ese espacio de destrucción donde han habido miles y miles de muertes, de niños, ancianos, mujeres y todo, y soldados, debe convertirse entonces en un lugar de peregrinación, un mausoleo para orar y que ambos bandos pidan perdón a Dios por los tantos muertos que han habido ahí. Y el mundo entonces que vaya a ese lugar a peregrinar para pedir por la paz y que los que son culpables de tantas muertes pidan perdón a Dios por ese genocidio de ambos lados. Ahora, Mire. fíjense algo. Los mismos palestinos están pidiendo la salida de Hamas. Los mismos palestinos exigiendo a Hamas que cese ya en sus hostilidades contra el pueblo palestino mismo y sobre el pueblo de Israel. Es que al final lo que cuenta realmente es la pacificación de la zona. Lo que Así cuenta es. realmente es que se termine de una vez por todas una guerra intestina que ha venido a traer desgracias, desolación, tristeza, hambre, desesperación y otras tantas cosas. Creo que en definitiva el presidente Donald Trump, tal cual como lo prometió en su campaña, viene a gestionar la paz en aquellos lugares donde solo se ha encontrado con la guerra. creo que Enhorabuena. Donald Trump, si logra esta pacificación entre Israel y Hamas, se debe ganar el premio Nobel de la Paz que él tanto anhela. Creo que detener lo que está pasando allí es algo muy, muy importante. Observen. Y por otro lado, escúcheme, doctor, Sí. brevemente, Sí. me gustaría saber si luego esos territorios lo convierten en una parte turística, No. ¿cuánto le van a pagar a los turistas para que vayan a hospedarse ahí? Porque conociendo el historial de Hamas, conociendo el historial de los terroristas de la zona, ¿cuánto que le van a pagar a los turistas para que vayan a ese lugar? Pero no se vaya tan deprisa, porque ya eso es otro análisis. No, pero para saber, más o no, menos. pero no ponga la carreta delante de los caballos, que los caballos van adelante.
Ok. Vamos a ver el mapa que tenemos ahí en su pantalla, ¿verdad? De televisión. Si me lo puede poner un poco más grande, señor director, lo voy a apreciar un poquito más grande. Miren, ¿cuál es el problema? A ver, señor director, si puede dármelo un poco más de zoom. Eso que ustedes ven con el color amarillo, con ese verde en la parte derecha superior, que dice West Bank, Banco del Oeste, ¿verdad? Ajá. Y ese poquito abajo a la izquierda que dice Gaza, esos son los dos territorios donde finalmente habitan, viven, han sido confinados los palestinos. Ustedes me dirán, ¿y qué son los palestinos? Los palestinos son unos árabes que hace 1500 años, durante el tiempo de la dispersión del pueblo de Israel, que ocupaba todo ese territorio que vemos ahí con el amarillito claro, ¿verdad? Sí. Que está ahí. Ahí había dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá, que eran dos reinos que estaban sometidos en una hermandad bajo un mismo sistema político. Después de Saúl, después de el rey David, entonces Salomón unifica a ese reino en uno solo. Pero ese pueblo fue dispersado por el mundo a partir del año 75 de la era cristiana. Y al quedarse solo ese territorio, pues árabes de todo el entorno y de las naciones filisteas que rodeaban a Israel comenzaron a ir para allá porque eso quedó siendo tierra de nadie. Y se fueron aposentando, y entonces a toda esa tierra a amarilla clara que está ahí fue llamada la Palestina por la conformación y el tipo de tierra como está en el marco de los países del Medio Oriente. Por tanto, a los habitantes árabes que se fueron ubicando a partir del año 570, 550, 560 en ese lugar, recibieron el nombre de palestinos. Pero hay un problema. Y es que antes de que ellos se fueran aposentando ahí por la emigración de los israelitas, cuando fueron dispersados cumpliéndose una promesa bíblica de castigo por la irreverencia de ese pueblo frente a Dios que, como dijo el padre Marino en uno de estos programas, cuando Jesucristo viene al mundo en el año 0 de nuestra época, vino a los judíos. Ese era el pueblo al que Dios había seleccionado desde la época de Abraham, 3000 años antes, y entonces ese pueblo fue desobediente y por eso el castigo de la dispersión. Ahora, ¿cuál es el problema? Que también la profecía establece que ese pueblo se reunirá de nuevo en su territorio, y eso fue lo que pasó a partir del año 1948. Al comenzar a regresar los israelitas a esa tierra antiquísima que le pertenece, están reclamando un derecho que es anterior al que los palestinos comenzaron a tener hace 1500 años, porque ellos tenían más de 3000 años que eran poseedores de esa tierra antes de que ahí los palestinos se posaran. Pero lo importante es que ahí están posando los palestinos en esa zona grande que ustedes ven en el mapa, aunque no lo dice. Esa es la llamada Cisjordania, donde está la Organización para la Liberación y la Formación del Estado Palestina, conformado por Yasser Arafat. Y en la parte que se llama Gaza, que es la parte de abajo a la izquierda, señores, eso es una franja. Eso azul que ustedes ven ahí es el mar Mediterráneo, que unifica Medio Oriente con Europa. Entonces,
en esa pequeña franja se ubicaron otros palestinos y se les permitió que estuvieran ahí. Esa pequeña franja tiene 41 kilómetros de largo apenas y tiene de ancho entre 6 y 12 kilómetros de anchura según la parte, ¿verdad?, donde esté, porque hay lugares más anchos y hay lugares que son más estrechas. Sí. Pero el total de ese pequeño pedazo de tierra equivale a unos 360 kilómetros aproximadamente en posesión de los palestinos. Pues en la parte superior verde arriba, donde está Cisjordania, no hay problema en este momento entre Israel y los palestinos que están ahí. El problema es con los palestinos de la parte de abajo. ¿Por qué? Porque los palestinos que están ahí abajo se dejaron dominar por el grupo terrorista Hamás, que tomaron el poder político de esa franja hace unos años. Y al tomar el poder político, desde ahí hicieron túneles, fueron armados por los enemigos de Israel, Irán, Irak, Rusia y otros pueblos enemigos del cristianismo, y entonces ellos juraron dar muerte a los judíos. Entonces, el 7 de octubre del 2023 fue desde ahí, de donde se lanzó la ofensiva que mató a más de 1.295 judíos, incluyendo niños, mujeres y ancianos, que llevó al señor Netanyahu a pronunciarse que Israel vengaría ese acto, y dijo que la venganza iba a ser de tal naturaleza que los palestinos 5 generaciones después, es decir, 500 años, iban a recordar el castigo que recibieron. Y eso es lo que ha pasado. Verificando ese castigo tan terrible, que ha sido desproporcionado, ahí coincido con el padre Marino, el presidente Donald Trump ha visto una oportunidad doble. 1, que ahí se pacifique ese territorio. Y 2, obviamente, que quede bajo control de los Estados Unidos. Y ahí es donde la pintura, Héctor, se pone gorda. Ahí sí es difícil la cosa. Ahí Ahí sí. sí ¿Qué que usted está cree, difícil. padre? Oh, no, porque Ahí no queda uno. ahí San Ignacio Loyola habla de la cola serpentina. Ajá. Cuando dice que el ángel, el demonio se viste de ángel de luz. Dice él en latín, subangelo luci. Entonces, Pero que usted cuando lo observa bien, entonces le puede ver la cola serpentina. Ahí hay un interés imperial. oiga eso. Y usted no es imperialista, padre. Sí, pero soy justo. Yo estoy de Pero si acuerdo usted es que los amigo de pueblos Donald sean- Trump, Pero eso ya hay un interés peligroso. Y no es Es mejor que justo, el, porque y no es usted mejor dice que el que los imperio, solares que y no es meten mejor que el iguales, imperio ¿verdad? coja eso y ponga paz ahí Aquí y usted organice no el deja más. territorio Que y pon- traiga riqueza y prosperidad, como ocurrió en Taiwán, por ejemplo, con la presencia de los Estados En Unidos, Estados Unidos- o como ocurrió en Corea del Sur, No, hombre. donde la prosperidad y el bienestar es gracias a los Estados Y Unidos. como No, va a no, pasar no, en no, Venezuela próximamente. Estados también. Unidos que Estados Unidos no necesita ese Y pedacito. como va a pasar en Venezuela No también. necesita ese pedacito de Estados Unidos. Oiga, padre, Oiga, padre, en Venezuela- padre, lo estaba Y usando. como va a pasar en Venezuela oiga, también. padre, Da pena, da pena. Da pena, ¿verdad? Con Maduro y con... Que hablamos en contra del imperio, pero cuando tenemos problemas y hablamos del nacionalismo, para allá a buscar. después pedimos al imperio que venga a invadir. Por favor, caramba. No, ¿Dónde sí, está la no, honestidad? nos Pero enseña, ¿cómo padre, que tenemos que honestidad? pasar La Padre, ¿y honestidad por qué? está de Por a flor de publicidad. piel. Sí, sí. ¿Por qué Humberto quiere que invadan a Venezuela, padre? Es que Venezuela está invadida hace rato largo. Tiene un solar por ahí. Uy, los cubanos, los chinos, los rusos. Está invadida, Venezuela está invadida hace 25 años. Dice Lo que que, lo se que le hay escapó que a Maduro, evitar es que eso. se salga esa invasión No fue que Maduro está que se le mermando escapó, se le Dice- al pueblo Dice el director, venezolano. dice el director que ustedes ninguno van a cobrar. Ay, Sí, pero No, cuando no hablan que hay que dar sí. publicidad, ustedes nos respetan. Nos respetan. Ustedes se encienden cuando anunciamos que hay que dar publicidad, porque así la pide el señor director. Ustedes encienden los motores Yo y comienzan siempre estoy de a acuerdo roncar. con la publicidad. ¿Verdad Bueno, que sí? De modo sí, que hay que dar, vamos vámonos. a ir. Yo dije brevemente el día pasado. ¿Y quién fue que dijo? Brevemente no, que Brevemente sea no, largo. que sea largo, el porque espacio. Que ¿no? se tome su tiempo. Bien, Claro. vamos a pasar por publicidad y cuando retornemos, yo quiero que el señor director
baje directamente con un video de una entrevista de mi hermano Salvador Holguín, quien es uno de los comunicadores más conocidos, ¿verdad?, de la República Dominicana, para que ustedes vean esta entrevista que yo pienso que hay que analizarla con mucho cuidado, con mucha atención, puesto que yo sé que el periodista Salvador Holguín, mi querido hermano, que está en Francia precisamente en este momento, le mando a nombre nuestro, ¿verdad? Sí, hombre. Un saludo, ¿me lo permiten? Claro, sí. Saludo, Holguín, allá que está cercano a la Torre Eiffel. Un burgués. Vamos a decirle que se vaya mañana por Le Moulin Rouge, ¿verdad? Sí, claro. Para que tenga un espectáculo allá y pueda disfrutarlo. Vamos a bajar con ese video entonces, señor director, cuando pasemos por publicidad y después lo comentamos. Y después del video pasamos al segmento La gente opina en contexto. Adelante, señor director. En la política el ego y el yo es demoledor en tu contra. Llegar allá a Palacio. Era el presidente que David Collado está aquí. Obvio que lo va a recibir. Y más si llega de esa manera, nunca lo va a esperar. Vuelvan que salgo de aquí. Creo que fue un exceso. El Partido Revolucionario Moderno, nos guste o no, tiene su mecanismo de elección. Va a hacer sus primarias y va a ganar quien tenga los votos. Ciertamente, Luis va a tener una gran incidencia en señalar el candidato de su preferencia, pero ciertamente creo que David Collado se ha ganado el respeto también, ¿verdad? Y hoy por hoy tiene el liderazgo en todas las encuestas. Así que, hermano y querido amigo, aquí hay 30 pesos y devuélvete porque te pasaste. Se le fue la mano. Es tremendista el amigo y hermano Holguín. Holguín, un Salvador poco Holguín no tremendista. se pasó. Sí, se pasó ahí, se mano. le fue la mano. Nada, yo pienso que ahí hay muchos candidatos que pudieran ser, pero el presidente Luis Abinader yo creo que no tiene candidato, ni tendrá, porque se está manejando, señores, para su salida. Podrá sugerir, eso es lo inteligente, pero decir que el que hiciera esto o lo otro es el candidato del presidente, no creo. Holguín, te respeto mucho y te quiero, hermano. Está feo. Yo creo que ahí la mano se le fue a Holguín. Creo que lo que él dijo realmente no se corresponde con la realidad de lo que se está viviendo en el Partido Revolucionario Moderno. Como sí todos sabemos, hay muchos candidatos, todo el mundo tiene una opinión, pero al final la unidad que ellos han demostrado, por ejemplo, en la reciente actividad que tuvieron en Jarabacoa, es un equipo que al final, quien se alce con la votación como el candidato presidencial de ese partido, va a tener a todo un equipo que se va a nuclear alrededor de ellos. Ahí no podemos decir que oficialmente el candidato es David, que es Eduardo Sanz Lobatón, que va a ser Carolina, Tony Peña, cualquiera de ellos, el que gane las primarias, ese va a ser el que se va a seleccionar. Al día de hoy, como lo dijo el padre Marino, el presidente es posible que incida en algunos, pero hasta este momento lo que él ha demostrado es que él está gobernando para una salida de él personalmente, que hoy, una crítica positiva o constructiva, que yo le hago siempre al PRM, el presidente tiene mejores números que el propio partido. Eso es indiscutible. Yo lo que digo es que Salvador Holguín primero colocó en un panorama bien turbio al mismísimo presidente de la República, porque imaginariamente, en sentido figurado, no hay un mecanismo de elección, sino para él un mecanismo de erección, según lo que pudimos ver en sus declaraciones en ese medio de comunicación. Pienso que se exhibió con un lenguaje tosco, muy poco apropiado para querer dibujar un panorama futurista dentro del Partido Revolucionario Moderno, que sabemos muy bien está muy claro y definido en cuanto a lo que uno puede percibir en la calle como comunicador, como persona, como un ciudadano común, que esto va a tener y se va a dirimir entre Carolina Mejía, que es la hija del expresidente Hipólito Mejía, que va a tratar de imponerla a toda costa, y de el candidato David Collado,
que es el candidato de las fuerzas económicas de este país y todo el mundo lo sabe. Así que esperemos el momento, pero señor Holguín, retroceda, recule, porque la embarró. Yo quiero decir lo siguiente. Ahí tenemos una fotografía que lo menos que yo entiendo que merece es el respeto de nosotros como integrantes de este panel que produce este importante programa En Contexto. Ahí está Winston Arnott. Sí, Wellington. Perdón, Wellington Arnott, hijo de un dirigente histórico del viejo Partido Revolucionario Dominicano, cuando el PRD era el partido más importante de la República Dominicana. Un muchacho con formación, con carácter, que se ha preparado para ser presidente. A su lado está mi hermano y nuestro hermano, Guido Gómez Mazara, hay que decirlo. Guido es un hermano de uno de hace demasiado tiempo. Así es. Y Guido es un hombre capaz, talentoso, que se ha preparado para ser presidente, que tiene condiciones, que tiene capacidad de mando, que tiene capacidad de oratoria, que tiene coraje, que sabe lo que quiere. Puede ser perfectamente un candidato presidencial. Allá atrás, un poco más agigantada en el tamaño de la fotografía para hacerle justicia a la dama, está Carolina Mejía, hija de un expresidente de la República y el segundo líder, a mi juicio, más importante al interno del PRM, que para mí no es más que la nueva versión del viejo Partido Revolucionario Dominicano. ¿Le vas a negar a esta joven economista, hija del expresidente Hipólito Mejía, condiciones para ser presidenta de la República? Ha sido alcaldesa del Distrito Nacional. Ha aceptado los retos que ha implicado la gobernanza y la administración de una ciudad tan complicada como lo es el Santo Domingo. Personalmente yo le doy méritos a la licenciada Carolina Mejía y pienso que puede ser una gran candidata también porque tiene las condiciones. Inmediatamente vemos en la fotografía al licenciado David Collado. Pero señores, David Collado en las encuestas tiene altos números que le dan la posibilidad de ser también candidato presidencial de ese llamado PRM, Partido Revolucionario Moderno. ¿Y cómo tú vas a intentar desconocer esa verdad? Le han cambiado el nombre estos días. Tiene condiciones para ser presidente de la República. Y finalmente ahí está el doctor Yayo Sanz Lobatón, como le dice el pueblo dominicano. Querido Yayo. Gerente. Yayo, talentoso, capaz, juicioso, Decisión firme. inteligente, avesado, buen amigo, honesto, con todas las condiciones para ser un magnífico candidato del PRM. Señores, si usted no es del PRM... Pero dígame algo, doctor, y excúseme, porque no quiero que pase por alto. Dígame algo del candidato que está en tercer lugar, en tercera posición, que no está en esa foto, pero es nuestro amigo y hermano Tony Peñaguaba. Tony Peñaguaba. Voy a hacer el juicio, El juicio de valor. muy importante. Claro. Pero si usted, terminando con Yayo, si usted aprecia las condiciones de esos jóvenes que están ahí, pero ahí falta Fellito Suberví, que es un muchacho con inmensas condiciones también. Pero ahí hay un muchacho también que hay que verlo con buenos ojos, que es Hostos Rizik. Ustedes no han visto a Hostos Rizik, Bajado trabajando. que está ahora mismo dirigiendo RD Vial y que viene del banco de la iniciativa
del Banco Centroamericano, el banco que está financiando la 5ª línea del metro. Eso quien lo dirigía era Hostos Risit, que está haciendo también pinino para avanzar, ¿verdad? Muchacho muy joven todavía, pero se está preparando y ha demostrado competencia. Quiero decirle que Perdón, y cuando tú hablas de Tony Peña Guava, mi hermano Tony, que lo tengo que reivindicar, porque a Tony lo conozco desde que éramos muy jovencitos, yo obviamente mucho mayor que él, pero Tony es como mi hermano menor. Está más viejo que usted, Tony. Pero es talentoso, capaz, preparado, Gran trabajador. sabe hablar, es un gran trabajador y tiene un gran concepto de lo que es el Estado dominicano y hacia dónde debe caminar. El hecho de que usted no simpatice con el PRM o no simpatice con el gobierno, me parece a mí, con todo el respeto, que no lo puede llevar a intentar disminuir a ese partido. Es más, el PRM tiene una ventaja hoy que radica precisamente en tantas posibilidades de candidatos para la candidatura presidencial. Yo he dicho que el problema del PRM se va a presentar cuando ellos hagan la selección o la elección del candidato o la candidata que el partido oficialmente va a tener para las elecciones del año 2028. ¿En qué sí coincido con Salvador Holguín? No será candidato del PRM un candidato que no esté recibiendo la aprobación del actual presidente de la República. ¿Por qué? Porque si usted no quiere aceptar esta verdad, a mi juicio comete un error. El verdadero líder hoy del Partido Revolucionario Moderno, PRM, lo es el presidente Luis Abinader. Y para usted ser candidato, deberá contar con su concurso, puesto que él va a querer darle continuidad a su obra de gobierno. El problema con la que el candidato identificado inmediatamente o electo en el PRM va a ser que van a tener que enfrentar a un coloso que se llama Leonel Fernández, que va a ser el candidato de la Fuerza del Pueblo, un hombre con experiencia de Estado, 3 veces presidente de la República, conocedor de la problemática actual que tiene la República Dominicana, porque en sus mandatos hizo grandes transformaciones sociales, económicas y políticas en la República Dominicana. Entonces, ese fue presidente por 4ª vez porque cumplió con un compromiso moral de respetar a la gente que pero, luego lo irrespetó a él. Pero tenía las simpatías el presidente Fernández. Claro. Luego aquí debemos decir como contexto del PRM, Héctor. Perdón, luego aquí tenemos que decir como contexto que el PRM va a tener un candidato o una candidata y va a ser un partido con el que habrá que pelear. Igual que ellos tienen que saber que van a tener de frente al presidente Leonel Fernández como candidato de la Fuerza del Pueblo y con él será que habrá que pelear. Yo no sé qué piensa el padre Marino. Bueno, líder, usted ha hecho una descripción ahí que yo hasta pensé en los galleros. Presentó un gallo ahí que cuando en gallera dicen 1000-1, es que ese candidato es tan sólido que puede dar 1000-1. Porque, ¿cuál es el problema que tienen estos jóvenes que van subiendo en el PRM? Que la mayoría son alitas cortas. Cuando yo escucho a Julito Jacín, un hombre que yo respeto, que afirma que el candidato de Luis Abinader es Leonel Fernández, yo hasta me asusto, porque nunca he visto a Julito Jacín equivocarse. Y de esos candidatos, el único que tiene la mayor capacidad conceptual para discutir y enfrentarse a un Leonel Fernández se llama Guido Gómez Mazara. Y si ese no es el candidato, que se olviden que de que se van, se van. A propósito, vi en las publicaciones de este canal que mañana el invitado en el matutino de este canal, en Matutino es el doctor Guido Gómez Mazara. Sí, señor.
gran amigo, un hombre con mucho futuro por delante y que esperamos que Dios lo cuide y que Dios lo preserve, ¿verdad? Al igual que todos los demás candidatos del PRM. Además, que Dios cuide y preserve al doctor Leonel Fernández, porque pienso que tiene mucho que darle a este país todavía. Ahora bien, hemos llegado a un momento donde hay que pasar necesariamente a la gente opina en contexto. Sí. Segmento que se recoge en la calle y que lo hace nuestro compañero de producción de este programa, Humberto Zaera, donde habla con la gente para nosotros tener, Padre Marino, una información veraz, una información cierta de cómo está latiendo el pensamiento del dominicano y la dominicana en las calles del Gran Santo Domingo. Adelante con el segmento La gente opina en contexto. Amigos de Contexto, hoy estaremos preguntándole a la gente en la calle sobre el uso de las aulas escolares en las escuelas por parte de influencers, grabando ciertos contenidos que incitan a la parte sexual. ¿Qué respondió la gente? Quédese con nosotros. Buen día, su nombre. Randall, no, eso me parece una falta de respeto, la verdad. Porque eso incita a la juventud que viene a que hagan esa cosa también. Entonces eso me parece muy malo. Buen día, su nombre. Belkis Turbi. No tengo mucho conocimiento de eso, veo muy pocas redes sociales. Pero claro que, como usted lo explica, yo no estaría de acuerdo con eso, claro que no. Seguimos. Buen día, su nombre. María Esther López. No estoy de acuerdo. Porque se supone que los salones de escuela son para la educación de los estudiantes, para que crezcan con una buena enseñanza y que sean personas de bien para la sociedad. No lo contrario, se supone que hay que ser ejemplo. Buen día, su nombre. Yarileini Belén. No estoy de acuerdo. Porque, es una falta de respeto porque eso es para la educación. Buen día, su nombre. Belkis, claro que no. Eso está muy mal. Esas son gente que se crían sin valores. Los padres no le dan valores. Los padres debemos enfocarnos más en darle buena educación a los hijos y dejar de estarle comprando tanta cosa de tecnología, porque la tecnología está acabando con la persona. Buen día, su nombre. Yaveris Díaz. Claro que no, porque es una falta de respeto. Se debería respetar la educación y más en una aula educativa. Seguimos en Contexto. Buen día, su nombre. Joana Herrera. No, señor, no estoy de acuerdo. Porque de por sí la juventud y los adolescentes y los niños ya están siendo demasiado bombardeados con pornografía. Ya eso es pasar los límites. Y eso es una falta de respeto muy feo. Y las autoridades que lo permitieron son culpables, y también las chicas que son demasiado atrevidas las que hicieron esos videos. Porque yo sé en qué contexto usted me lo está diciendo, porque fueron dos muchachas jovencitas que hicieron esos videos en esa escuela. Y yo sé quiénes son. Muy pasados por límite de ellas, se pasaron demasiado. Ya de por sí la juventud y la niñez está demasiada bombardeada en las redes sociales con pornografía, y ya ellas pasaron los límites. Buen día, su nombre. Buenos días, Milagro de la Cruz de Antigua. Claro que no. No estoy de acuerdo, porque nosotros tenemos que fomentar los valores, el respeto en nuestra juventud. Si queremos tener una juventud próspera y bendecida, tenemos que influir con valores importantes, como por ejemplo, que las niñas aprendan a cuidarse, que los varones valoren a las niñas y haya respeto. Por enseñar los valores. Y ese tipo de videos no aportan nada a la juventud de hoy en día. Bueno, señores, el segundo tiempo de publicidad hay que hacerlo de inmediato. Sí, hay que hacerlo. De modo que vamos a aprovechar, señor director, para dejar este programa concluido, porque el tiempo ha terminado, y nosotros de nuestra parte vamos a decir, como siempre, que Dios bendiga a cada hombre y a cada mujer nacidos en esta tierra, pero sobre todo que Dios bendiga siempre, siempre a la gran República Dominicana. Amén. Hasta la Amén. próxima entrega.